eh, aunque a ustedes como grupo no les fue tan mal. Ustedes son D, ¿no? Sí. No sé, no me sé todas las notas, solo sé que Ernesto dijo que al D no le había ido tan mal, como que al grupo D en general fue el que mejor le fue. Es muy agudo el ruido. Entonces, lo digo porque los otros dos grupos no habían preparado la práctica. Entonces, yo asumo que ustedes tampoco prepararon la práctica. Entonces, ya vieron la clase teórica, la clase de infarto agudo de miocardio. Entonces, vamos a ver la parte práctica hoy. Yo insisto, las prácticas mías, yo los molesto un poco más con lo que corresponde a fisiopatogenia, causas y posibles complicaciones. No sé dónde será ese ruido. Muy feo. Pero tanto como mirar las muestras macroscópicas no se puede así. Entonces, ¿qué es el infarto agudo miocardio? ¿O por qué se produce? ¿Por isquemia? Pues sí, el infarto agudo miocardio es un evento isquémico a nivel del corazón, pero ¿qué es lo que hace que se produzca ese evento isquémico en el músculo cardíaco? Una obstrucción a nivel de las coronarias. ¿Qué es lo que hace o cuáles son esas causas que llevan a que se obstruyan las coronarias? Esa es la principal. Entonces vamos a tener placas ateromatosas a nivel del árbol coronario, donde la primer sitio en frecuencia en donde se presentan esas placas ateromatosas es en la interventricular anterior, o sea, la descendente anterior. Más o menos un 50-60% de las placas y los infartos ocurren en esa localización. La segunda en frecuencia es la coronaria derecha, y la tercera, la circunfleja. Esas tres constituyen casi que el 100%. Sin embargo, hay obstrucciones en otras arterias que son menos importantes. Básicamente hablamos de esas tres. No es usual que existan comunicaciones entre los dos sistemas, o sea, o no son importantes a nivel anatómico. Pero cuando hay una obstrucción que va provocando que el vaso se vaya ocluyendo progresivamente, esas comunicaciones se hacen mucho más efectivas y son más evidentes. Cuando hablamos de dominancia cardíaca, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuál de las laterales? ¿A qué hace referencia la dominancia? Cuando decimos la dominancia cardíaca es derecha o izquierda, ¿estamos hablando de qué? ¿A cuál de las dos arterias llega a estar interventricular posterior? ¿Cuál es la que está dando de las dos arterias la irrigación principal para el segmento que falta del ventrículo izquierdo que no estaba siendo irrigado por la arteria izquierda? O sea, ¿quién va a dar la interventricular posterior? En pocas palabras, el 80% de las veces es derecho, sin embargo hay un porcentaje que es izquierdo, para que lo tengan en cuenta. Entonces, de acuerdo al sitio donde ocurra la obstrucción, la intensidad, el tiempo que dure esa obstrucción y las características previas de ese lecho, va a ser la secuela que quede en el corazón. Entonces, si la muerte ocurre muy tempranamente, en las primeras 4 o 6 horas, no vamos a tener ninguna representación ni macro ni histológicamente. El cuadro, o lo que está pintado, escrito ahí en el tablero, es el cuadro que aparece en Robbins. Entonces, obviamente, pues ahí está con menos cosas, pero es como lo que ocurre o los eventos que van a ocurrir. Inicialmente los vamos a ver en ultraestructura, después los vamos a ver histológicamente y luego macroscópicamente. Lo que hace la representación macroscópica es los eventos histológicos que se generan a partir de esa necrosis de coagulación, que es lo que van a ver ahora, pero inicialmente lo que ocurre es una ondulación de la fibra. Después vamos a ver la pérdida de la vasofilia nuclear con el aumento de la sinofilia citoplasmática, aparece el infiltrado inflamatorio que va a venir a fagocitar esas células que están muertas, entonces aparecen polimorfos, aparecen macrófagos, y luego viene toda la parte de remodelación con aparición de tejido de granulación, el depósito de fibrina y finalmente la cicatriz propiamente dicha. Eso que acabamos de decir que es un proceso inflamatorio normal, o sea, aparece una lesión, queda una isquemia, aparece un evento reparativo, o sea, hay inflamación y aparece toda la parte de regeneración. Eso va a tener una imagen macroscópica. En la medida que vayan apareciendo y desapareciendo esas células, va a tener una imagen macroscópica, que es lo que nosotros vamos a ver en los corazones grandes, o sea, en la macro.
Entonces, primero, cuando ocurre ese evento isquémico, vamos a tener un daño que no solo va a afectar a las paredes del músculo estriado cardíaco, sino que también va a afectar los vasos sanguíneos aledaños y va a haber hemorragia venosa en esa localización. Y el músculo de las zonas adyacentes, como no hay irrigación arterial porque está obstruido, pues va a tornarse pálido. Eso hace que se vea un moteado que llama la atención o un aspecto en hemorragia que se hace llamativo. A medida que va apareciendo la respuesta inflamatoria, se va tornando esa área y se va recogiendo la hemorragia, va a dejarse de ver tan rojo y empieza a verse un poco más amarillo por la presencia del infiltrado inflamatorio polimorfo. A medida que van apareciendo los macrófagos y fagocitan, se va volviendo más reblandecido. Cuando aparece tejido de granulación, vuelve un realce de color rojizo. Y después, cuando ya se establece la cicatriz como tal, pues se va haciendo más blanco. Esa es la progresión que está escrita ya. En las primeras 12 horas aparece el moteado, que dura más o menos hasta las 24. Después aparecen las áreas amarillentas, que eso es lo que nos da del 1 al tercer día. Cuando aparece el reblandecimiento, que es la respuesta inflamatoria entre los 3 y los 7 días. Y después empieza todo lo que es el proceso de cicatrización. Y ya tenemos cicatriz blanquecina a las 2 a 8 semanas y propiamente establecida ya con retracción después de los 2 meses. ¿Sí? Ese proceso es lo que nos va a nosotros, o lo que vamos a ver si el paciente sobrevive. Si el paciente no vive, en el momento en el que el paciente fallezca, el tiempo de evolución nos va a decir cuánto hace que le había dado el evento isquémico o hacía cuánto que había sido el infarto. ¿Listo? A medida que, o cuando un paciente tiene un infarto agudo de miocardio, ¿qué condiciones o qué características previas tenía? Es decir, ¿qué factores de riesgo predisponen a que un paciente le dé infarto agudo de miocardio? Entonces, empieza tú. ¿Factores de riesgo? Sí, un factor de riesgo para que a un paciente le dé un infarto. Hipertensión. Hipertensión, sí, puede ser. Hipercolesterolemia. Exacto, pero, ¿qué otra? Obesidad, ¿qué más? Diabetes, LD altas, sedentarismo, o sea, el consumo de cigarrillos, todos esos factores que predisponen a que se formen las placas ateromatosas, ¿sí? Eso va a favorecer. Entonces, esa es la primera causa de infarto agudo de miocardio, las placas ateromatosas. Pero ¿qué otras causas hay? Un embolismo, son raros. ¿Y en dónde aparecen los émbolos o cómo aparecen los émbolos en el nivel de las coronarias? Vienen desde auricular izquierda. Sí, no desde la auricular, por una... De las piernas, ¿cómo? Si las piernas vienen por venoso y son arterias. Ya, ahora sí, pero bastante. Pues según creo que el libro dice, es por que se producen en la aurícula derecha. Entonces hay dos formas. Por embolismo paradójico, que es lo que tú estás tratando de decir, que se vean en el lado derecho, pero tiene que haber un foramen oval permeable, entonces pasan. Entonces eso es embolismo paradójico. Y el embolismo verdadero, que se origina de una endocarditis. Entonces hay formación en las válvulas de la mitral de vegetaciones, y esas vegetaciones se desprenden y van a hacer embolismo directamente a las coronarias, que también es infrecuente. Esa es la segunda causa. O una tercera causa de infarto agudo de miocardio, que no sean ni ateromas ni émbolos. Chagas. ¿Chagas por qué? Pues voy a generar una cardiomiopatía dilatada. O sea, es que pues, donde tengo entendido, la infección chagásica hace que las células empiecen a reaccionar contra las células del corazón, contra los miocardiocitos, y pues empieza a producir un ataque hacia esas células. Y eso provoca una miocarditis. ¿Dónde está el infarto? No puede haber un efecto secundario del infarto. Pero es una miocarditis. O sea, dijimos que para que haya un infarto con miocardio tiene que haber una obstrucción o una oclusión del flujo arterial desde las coronarias. Tenemos dos causas. La miocarditis pudiera producir si produce un evento secundario, que es los fenómenos vasculíticos, que son los fenómenos de inflamación. El Chagas rara vez produce vasculitis. No sé si fue que se me fue. Y la otra son los espasmos, ¿sí? Los vasoespasmos. Los vasoespasmos que se pueden producir por... ¿Así de chévere? De pronto por algún ¿Cómo cuál? Pues
no sé el nombre del medicamento, pero de pronto algo que me esté aumentando el tromboxano. Entonces, la efedrina, que es uno de los medicamentos que está contenido en los antigripales, podría provocar un vasoespasmo. Y sustancias como la cocaína, por ejemplo, ¿sí? Puede provocar vasoespasmos muy severos. Las bebidas energizantes están relacionadas con la aparición de vasoespasmos. ¿Qué otra cosa podría favorecer que apareciera un infarto? Entonces vamos, placas, émbolos, vasoespasmo, vasculitis, ¿sí? Esas 4 son las principales y las que vemos con frecuencia. Aparecen los puentes miocárdicos dentro de esas causas, no es una causa frecuente, pero puede estar, y está relacionadas con la compresión del vaso por la contracción exagerada de la fibra, que pudiera llegar a ocurrir. ¿Listo? Esas serían las causas. Ya vimos factores de riesgo, vimos causas. ¿Qué le pasa a un paciente cuando le da un infarto agudo de miocardio? Paciente tuvo una obstrucción, vino un episodio isquémico, ¿qué le pasa a ese paciente? Pues depende de la localización. Pongámoslo en el ventrículo izquierdo. ¿Qué le pasa? Pero o producida por. Entonces tiene un choque cardiogénico. Ese es el evento agudo principal, la primera causa de muerte. Una muerte súbita ocurre por choque cardiogénico, por un fallo agudo de la bomba, porque hubo una obstrucción masiva del ventrículo, de la arteria que irriga el ventrículo izquierdo. Para que eso ocurra tiene que haber una afección de por lo menos el 40% de la pared. Y ocurre episodios que ocasionan un choque cardiogénico, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede causarle la muerte de modo agudo a un paciente que tenga un infarto de miocardio? Ruptura de las válvulas. Agudo. Agudo. Agudo es ya, en menos de 4 horas. Desfibrilación. El paciente tiene una alteración en el ritmo cardíaco. El infarto o el episodio isquémico afecta la parte que está relacionada con el sistema de conducción. Principalmente ocurre cuando afecta las de His, la porción distal en el tabique, podría terminar afectando, produciendo arritmias. La arritmia que más mortalidad tiene, pues obviamente es el bloqueo, pero puede haber fibrilación auricular, puede haber fibrilación ventricular, pueden haber otro tipo de alteraciones que terminen llevando a una arritmia, que puede ser una taquiarritmia o una bradiarritmia, y termine produciendo la muerte. Agudamente va a pasar eso. Pero si dejamos que el corazón se restablezca, viene el infarto, viene el periodo en el que el paciente yo lo hospitalizo, lo dejo en una unidad coronaria, en la unidad coronaria disminuyo el estrés del paciente, disminuyo el ruido, le disminuyo las valsalvas y el paciente está estable y empieza esa progresión. En el momento en que la progresión empiece, aparece el infiltrado inflamatorio y la remodelación de ese infarto por la presencia de ese infiltrado inflamatorio con los macrófagos. Y mire que hay una parte que dice reblandecimiento entre el tercer y el séptimo día. Es ahí donde aparecen las complicaciones subagudas, que es lo que tú estabas diciendo, aparecen las rupturas. Entonces, dependiendo de la localización, podemos tener ruptura de la pared anterior del ventrículo que me va a llevar a que haya un hemopericardio, un taponamiento cardíaco y el paciente fallezca. Podemos tener una ruptura de los músculos papilares o de las válvulas que van a llevar a una falla cardíaca aguda derivada de una mala función de la válvula mitral. O podemos tener una ruptura del tabique interventricular que me vaya a llevar a un cortocircuito y termine también ocasionando una falla cardíaca por sobrecarga derecha, ¿sí? Entonces, esos son subagudos, requieren que el infarto haya sido hace 3 días porque requiere remodelamiento. Para que se rompa tiene que haber proceso inflamatorio, ¿sí? Para que haya la ruptura. Después de esos 3 a 7 días, ¿qué otras complicaciones podemos tener? Digamos que el paciente hace una ruptura, pero el pericardio no estaba tan adelgazado, entonces lo tapa, se rompió el ventrículo, pero tapa el pericardio. Se forma una lesión que se denomina pseudoaneurisma, ¿sí? En donde no hay pared de miocardio, solo está el pericardio, pero está conteniendo la sangre, ¿sí? Eso es un pseudoaneurisma, porque el aneurisma verdadero se forma cuando ya ha habido cicatriz, ¿sí? Hubo el infarto antiguo, hubo cicatrización, se adelgazó la pared del ventrículo y se empezó a dilatar porque hay hipertrofia de las zonas adyacentes y esta zona está más delgada. Esto es un aneurisma del ápex, que es una complicación que uno puede ver en los pacientes que tienen un infarto previo. Acá está el infarto antiguo,
se adelgazó tanto la pared que solamente está, pero todavía hay músculos, ¿sí ven? Cardíaco. Si no hubiera nada sería pseudoaneurisma, esos son más recientes. Estos requieren que ya haya fibrosis y ya haya cicatrización en esa muestra. ¿Sí? Míralo. Lo contiene. Generalmente los pseudoaneurismas se rompen. Y si está roto, pues ya lo digo que es una ruptura de la pared. El pseudoaneurisma es cuando se está contenido una ruptura por el pericardio. Eso es un pseudoaneurisma. ¿Y por qué hace derrame pericárdico con taponamientos? ¿Y por qué se quedan? Porque hubo algún evento previo que hizo que el epicardio estuviera más grueso. Pudo haber algo que hizo que él estuviera más grueso y lo está conteniendo. ¿Qué otra complicación puede tener el infarto en un paciente? Que en la zona se cicatrizó, quedó esa zona de aquinesia, esa zona infartada no se mueve porque no tiene miocardiocitos, y esa zona de aquinesia favorece que haya mala función ventricular, o sea, insuficiencia cardíaca. También esa zona de aquinesia puede favorecer, de acuerdo a la localización, que haya estasis y se formen trombos que vayan a embolizar y tenga como complicación émbolos en otras localizaciones que se producen a partir de ahí, de esa pared aquinética. ¿Sí? ¿Puede generar hipertrofia de la zona adyacente hasta que falla y se genera la falla cardíaca, insuficiencia cardíaca atrial. ¿Sí? Generalmente el músculo adyacente genera hipertrofia inicial para compensar la función del área que está dañada. ¿Sí? Esas podrían ser, o esas serían las complicaciones que uno puede ver en un paciente con un infarto agudo miocardio. La sintomatología por la cual consulta un paciente con infarto agudo miocardio está relacionada con la irritación de algunas estructuras. No es raro que encontremos inflamación del pericardio, o sea que haya pericarditis, pero inicialmente va a haber pericarditis hemorrágica provocada por la lesión. El síndrome de Dressler, ¿sabe alguien qué es? la pericarditis que se produce secundaria a una respuesta inflamatoria exagerada producto de un infarto. Está relacionado con pacientes que tienen alteraciones en la inmunidad o cuando el infarto se da por vasculitis. Genera derrame pericárdico masivo que puede incluso ocasionar un taponamiento cardíaco, pero es derrame, producto de la irritación que se produce al pericardio que se inflama exageradamente por un infarto. El infarto no es el único que causa síndrome de Dressler, también está descrito síndrome de Dressler, por ejemplo, para los tromboembolismos, ¿sí? Pero es a una respuesta exagerada del pericardio que genera el derrame. Nosotros, como les digo, nos guiamos por esa evolución tanto histológica como macroscópica para poder predecir hace cuánto hubo o fue el evento previo. Ustedes tienen que tener claro cuáles son las complicaciones que se producen, ¿sí? Hay pacientes que no hacen una sintomatología florida, no hacen la sintomatología clásica del infarto, que es ¿cuál? Dolor precordial. Hace dolor precordial de tipo opresivo, que se puede irradiar al hombro o al cuello y se acompaña de unos síntomas que se generan por irritación vagal, que son náuseas y sudoración y que la piel se torna fría, ¿sí? Los pacientes pueden tener una sintomatología atípica. ¿Qué pacientes hacen sintomatología atípica? Los pacientes diabéticos, los obesos y las mujeres menores de 50 años no hacen la sintomatología común, esta que les estoy diciendo, sino pueden hacer o un dolor epigástrico, sobre todo cuando el infarto no es de cara anterior, sino de la cara diafragmática o la porción derecha. Pueden hacer dolor epigástrico o el dolor se irradia hacia el lado derecho, o se acompañan de dispepsia, o sea, de sensación de ardor epigástrico, distensión abdominal, diarrea, náuseas. Entonces, cuando tengan un paciente, ustedes con un cuadro de epigastralgia bizarro o un dolor retroesternal que no sea tan exacto y tiene alguna de estas características, o sea, que sea diabético, que sea obeso, que sea mujer menor de 50 años, con antecedentes familiares, y ustedes empiezan a interrogar y la paciente tiene un tratamiento de colesterol o nunca se lo ha tomado, o tiene un antecedente de un familiar en primer grado que haya fallecido, haya tenido un evento coronario previo, o es sedentaria o fuma o alguna de estas características,
tómenlo con calma, dejen al paciente, visualícenlo, tómenle enzimas cardíacas que también tienen una progresión a través del tiempo para determinar si sí o si no. Recuerden que en los pacientes menores de 40, en los infartos, el 10% ocurre en pacientes menores de 40 años. Si cogen ustedes pacientes de 50 años, hasta el 30% de los infartos ocurren en pacientes menores de 50 años. Entonces, no necesariamente el infarto es de una persona adulta mayor, ténganlo en cuenta. Los hombres son más propensos a la enfermedad cardíaca, a la enfermedad cardiovascular. La respuesta es sí. Las mujeres estamos protegidas durante la vida reproductiva, pero una vez entramos en menopausia, el ascenso es vertiginoso, llegando a los 65 años con similitud en el riesgo, casi que es igual la mortalidad después de los 65 años. Y la primera causa de muerte en mujeres adultas mayores es la enfermedad cardiovascular. Entonces, el género no debe implicar que uno deje de examinar un paciente o deje de pensar que se trata de un evento coronario. La primera causa de muerte no violenta en Colombia es la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Y a medida que vayamos pasando el tiempo, vamos a tener esa sensación. Yo siempre molesto con lo mismo. Nosotros todavía nos falta mucho para llegar al desarrollo, pero ya estamos teniendo las complicaciones que tienen los países en primer mundo. La obesidad, el sedentarismo y el aumento de la enfermedad cardiovascular está hoy por hoy entre las primeras causas de mortalidad en nuestro medio. Entonces tenemos que aprender a tratar a esos pacientes, tener siempre presente ese diagnóstico en la mente para poder evitar que pase esto. Si un colega suyo le dice que él cree que tiene un infarto agudo miocardio porque lo vio en el visor, no tengo papel para imprimir el electrocardiograma, me parece que hay una alteración del ritmo, me parece que no, y se lo remite, déjelo 6 horas, le toma un control, un electrocontrol, le toma unas enzimas y déjenlo así. Ha pasado. Viene con una historia clínica de infarto agudo miocardio, al médico de urgencia le parece que no, lo manda para la casa, le da incapacidad de 3 días porque dice que es un dolor muscular y el paciente ha llegado aquí a los 3 días con una ruptura de la pared anterior como complicación del infarto agudo miocardio. Pues llega muerto evidentemente o muere en el traslado. Entonces tengan cuidado con ese tipo de cosas, es una complicación frecuente. No, yo siempre digo lo mismo, ustedes desplácense a lo siguiente. Yo odio consultar en un servicio de urgencias, siempre está lleno, hay mucho ruido. Cuando uno va a un servicio de urgencias es porque realmente lo necesita, digo yo, ¿sí? Entonces póngase en los zapatos del paciente. A él no le va a haber gustado estar esperando 6-7 horas para que usted lo vea nomás. O sea, ellos tampoco llegan ahí solamente para incomodarlo a uno. Así como uno tiene mucho trabajo, ellos también tuvieron que esperar afuera un rato. Entonces, siempre traten a los pacientes como si fuera un familiar suyo. ¿Cómo les gustaría a usted que trataran a su mamá, a su abuelita, a su hermana, o a su hermano, o a su papá, a su tío, a lo que sea, si está sentado enfrente de su escritorio? ¿Sí? Siempre piensen eso y verá que les va súper con los pacientes. Uno siempre tiene que tratar al paciente como si fuera el familiar de uno. ¿Y qué hacemos nosotros ya cuando nos llega el paciente? Ya falleció, nosotros sabemos que puede ser una muerte de origen cardíaco. Después de hacer todo el examen, nosotros perfundimos coronarias, le ponemos un color a la derecha, un color a la izquierda y con eso sabemos qué está perfundiendo cada una y qué área está sin perfusión. Por eso los corazones que van a ver van a tener algunos 2 colores, negro o azul y rojo, ¿sí? Que es lo que nosotros hacemos normalmente. Los infartos macroscópicamente se dividen en 2, endocárdicos y transmurales, de acuerdo al espesor que estén ocupando en la pared. Menos del 50 subendocárdico, más del 50 transmurales. ¿Estamos? Usualmente los subendocárdicos no generan tanta lesión. Los subendocárdicos son infartos leves. Todo infarto con miocardio empieza siendo subendocárdico y luego progresa y se hace más extenso. Generalmente uno ve lesiones subendocárdicas grandes en los estados de hipoperfusión generalizada, o sea, en los choques. Yo les dije cuando les di la clase de choque que no es lo usual que lo veamos en los adultos, pero se puede ver en algunas ocasiones. Este corazón que tengo acá es el ejemplo de eso, ¿sí? Si se fijan, toda la porción subendocárdica está más oscura, ¿sí? Toda la pared del ventrículo se ve más oscura y además la pared del ventrículo se ve dilatada. ¿Sí? Este es un paciente con un evento, con una alteración cardíaca previa, no sé qué hizo porque no tengo la historia clínica, pero hizo un gran infarto subendocárdico. Y eso sí ocasiona la muerte. Siempre que se afecte más del 40% de la superficie del ventrículo va a ocasionar un choque cardiogénico o una disfunción del ventrículo, que va a terminar produciendo o puede producir la muerte del paciente. ¿Ok?
Vamos a organizar esto primero por corazones. Listo, entonces me falta una roja a este. Usualmente, o es frecuente que encontremos pacientes que tienen eventos sistémicos previos, ¿sí? Entonces, es usual que nosotros en estos corazones nos encontremos con infartos antiguos, ¿sí? Que van a ser estas áreas de cicatriz blanquecina que vamos a ver, ¿sí? Nosotros perfundimos, colocamos el rojo, ¿sí? Y vamos a ver que en las áreas van a estar mejor perfundidas y ya van a ver las tinciones, pero vamos a ver unas áreas que no están tan perfundidas, ¿sí? Que no se ven tan rosados y que se ven un poquito más claras. ¿Qué me gusta a mí de este corte? Que se ve claro el infarto antiguo y que se ve la progresión desde la arteria, miren, posterior, y miren acá la obstrucción. ¿Es el mismo corte? Sí, sí, todo es el mismo corazón. ¿Sí ven acá? Miren, la luz está puntiforme del vaso. Entonces, en este lado todavía tenía luz y aquí ya se ve puntiforme, o sea, a este nivel es la obstrucción. Y si se fijan, este es un nivel o un corte alto, mira que acá está la valva, ¿sí? Entonces, toda la pared del ventrículo quedó sin irrigación a partir de esta zona. De biología de la... ¿Cómo así? Sí, mira, es una placa ateromatosa, está ocluida. Las placas ateromatosas de las coronarias son más fibrosas. Entonces, espérenme y les muestro aquí a los chicos al lado. Lo mismo acá. Entonces, todos son del mismo paciente. Entonces, usualmente ellos tienen eventos previos porque son pacientes adultos mayores. Este tiene un remodelamiento vascular. Mire que la luz del ventrículo está obstruida. Miren el tamaño de los músculos papilares. Esos son cambios de hipertensión. Hace un remodelamiento. Entonces, este es un paciente que seguramente era un cardiópata previo. Y tenemos un área de infarto, mire, previa. Es una cicatriz blanquecina. Ahorita que terminemos, la tocan, es fibrosa. O sea, esto es un evento previo. Ya el paciente tiene una cicatriz claramente establecida. ¿Por qué le pusimos colores? Porque seguramente la sintomatología fue una muerte súbita cardíaca o hizo un evento cardíaco que nos sugería que el origen era ahí. Entonces nosotros hacemos la perfusión. Cuando nosotros hacemos la perfusión en rosado, ven que tiñen algunas zonas de rosado. Hay otras que no. Entonces, si se fijan, aquí hay un área que se ve un poquitico tal vez más bronceada, ¿sí? Que no es tan evidente, pero ustedes van viendo la arteria acá, mírenla, ¿sí? Hasta que llegamos a este nivel y está completamente ocluida o casi ocluida, ¿sí? Más del 90% de la luz está obstruida. ¿Sí? Y miren, en este corte de este lado, miren cómo se ve, y acá sí está ocluida. Entonces ya con eso uno puede decir que hay una oclusión de más del 90% o casi el 100% que termina produciendo la lesión, una lesión isquémica aguda, solamente por el hecho de ver la obstrucción y de que sabemos que tiene la sintomatología y sobre todo porque la irrigación, o sea, no estamos teniendo la tinción a ese nivel. Entonces yo ya sé que no está pasando la tinción, entonces yo ya sé que hay un evento de obstrucción y reconozco en qué nivel es. ¿Sí? Entonces un paciente que tiene un evento isquémico previo, tiene una cicatriz cardíaca de un infarto previo y ahora aparece con una nueva lesión. En este tenemos dos colores, negros para un lado, rojo. Negro para la derecha y rojo para la izquierda. Se salió un poco para el pericardio, ¿sí? Porque pues, baja irrigación. La verdad, son poco ilustrativos para que vean la progresión del infarto agudo. ¿Sí? El día del previo, yo usualmente utilizo corazones que no estén teñidos. ¿Sí? En donde yo pueda mirar es así. El área de infarto, se ve claramente el moteado, ¿sí? ¿Se ven lo negrito?
Se ve claramente el moteado y se ve que afecta el 50% del ventriculo. Entonces, eso me genera una falla cardíaca aguda y producto de ese produce la muerte. Es mucho más fácil. Si yo siento que les va a generar alguna confusión, les pondré una aquí. Esto que es, y les hago la pregunta correspondiente. Por el infarto. Mira, lo que pasa es que el área que se ve más pálida es, acuérdense que lo que les decía, ¿no? Moteado es la ruptura de los vasos venosos. Y lo pálido se ve por la obstrucción de la arteria. ¿Sí? Entonces, acá. ¿Qué vas a preguntar? Entonces, nosotros utilizamos dos colores que nos queda más fácil. Le ponemos un color a la derecha, un color a la izquierda y miramos a ver cuáles son las áreas que no se perfunden cuando sabemos que la muerte ocurrió súbitamente. El paciente estaba almorzando y se paró y le dio el dolor y se cayó al piso y se murió. Yo sé que ahí no vamos a tener un hallazgo macro, porque para poder tener un hallazgo macro requiero que haya pasado por lo menos 8 horas, ¿sí? Más o menos. Entonces yo sé que ahí no vamos a tener, nosotros utilizamos perfusión. Sin embargo, este paciente tiene una cicatriz antigua, ¿sí? Acá está el área blanquecina, en el que nos dice que el paciente en el pasado tuvo un evento coronario previo y esto es un infarto antiguo. Yo ahí lo estoy viendo claramente. Están los dos colores, está el rojo y el negro, y si ustedes se fijan, hay un área que está mal perfundida, que no la estamos viendo perfundida. Entonces yo ya sé que hay una lesión a nivel de la arteria que me está dando la irrigación del tabique que no está adecuadamente perfundida. Como está afectando más hacia el lado derecho, asumimos que que está dando la coronaria posterior, y uno puede predecir o puede decir eso a partir de ahí. A mí, para efectos prácticos del parcial, me parece mejor cuando no están teñidos, porque yo les puedo mostrar a ustedes sin que se me vayan a confundir con los colores, ¿sí? Entonces, ven el aspecto del corazón, donde vemos esta zona más pálida con un moteado, ¿sí? Que es claro, ¿sí? Y que está afectando más del 50% del ventrículo. Miren el moteado hasta donde llega. Esto me explica una muerte súbita de origen de un infarto. Pero yo ya sé que este paciente tuvo por lo menos 12 horas después de que le dio el infarto, ¿sí? Porque ya veo el moteado. El hecho que se vea más palidito es diferente a la región de cicatrices que estamos viendo en otras zonas. Miren, estas cicatrices se deprimen y son firmes a la palpación. Aquí no, aquí se ve palidito, ¿sí? ¿Por qué? Porque la obstrucción hace que no llegue sangre y por eso es que queda como de ese color. Pero se ve claramente la región de la hemorragia del moteado. A mí es que más que me digan que es un infarto transmural o que es un infarto, me interesa que aprendan cuáles son las complicaciones que presenta un paciente en infarto, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las arterias más afectadas. Eso sí es lo que me interesa que aprendan. Entonces vayan a mirarlo y me van contando. Sí, se ven los cambios de vasofilia nuclear. La pérdida de vasofilia, la pérdida de la vasofilia. Lo que hace, lo que pasa es que inicialmente lo que se produce una pignosis del núcleo y después se produce la ruptura. Pero Eso es lo que me dice que se puede no, esos no son indistintos, o sea, no son derivados de ese tipo de procesos. Los cambios nucleares están relacionados con la pérdida de la viabilidad de la célula, no que haya un evento u otro. No son patognomónicos de cada necrosis. Sí, me ofreces este momentico y esto es que te pongo.